En este video vamos a explicar cómo determinar la asimetría de las distintas distribuciones. Primero vamos a hablar un poco de las medidas descriptivas. Vimos que las medidas descriptivas se pueden dividir en grandes grupos. Tenemos medidas de posición, localización o ubicación, que son la media aritmética, la mediana, el modo o moda y los cuartiles, primer cuartil y tercer cuartil. El segundo cuartil también lo podemos mencionar, pero sabemos que el segundo cuartil es aquella medida que divide a la población en dos partes iguales, aquel valor de la variable que por debajo de él está el 50% y por encima de él el 50%, que es justamente la mediana. Dentro de las medidas de posición sabemos que hay tres, que son las que conocemos como medida de tendencia central. Habitualmente algunos docentes lo suelen llamar las 3M, media aritmética, la mediana y el modo. Esas tres son las tres medidas de tendencia central. Bien, esas son las medidas de posición. También tenemos un grupo de medidas que se llaman las medidas de dispersión. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? Estas caracterizan lo que ocurre generalmente dentro del centro de la distribución. Las medidas de dispersión lo que evalúan es la variabilidad de los datos. Dentro de las medidas de dispersión tenemos medidas de dispersión absolutas, que son todas estas menos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la única medida de variabilidad que se llama medida de dispersión o de variabilidad relativa, porque es una medida de dispersión que no tiene unidad de medida como el resto. Dentro de las medidas de dispersión entonces tenemos el rango, que es la más elemental, rango intercuartílico, desvío cuartílico, variancia y desvío estándar. No voy a hablar de cada una de ellas porque la idea de este video es hablar de las medidas de forma. Y más que nada, más allá de las medidas de forma, es poder determinar, de acuerdo a distintas herramientas, el tipo de asimetría o si hay simetría en las distribuciones. Lo primero que vemos cuando hablamos de medidas de forma, si bien no estamos viendo medidas de forma, que existen algunas, como ser coeficiente de asimetría o incluso otra medida que se llama coeficiente de kurtosis, que no vamos a ver en este curso, pero hay distintas formas de evaluar, justamente, valga la redundancia, la forma de una distribución. Si nosotros tenemos una distribución de esta naturaleza, vemos que esto es algo simétrico, donde si nosotros partimos a esta gráfica en dos partes iguales, vamos a ver algo espejado y vemos desde este lado para allá y de este lado para allá la misma situación. Vemos que la distribución tiene un centro donde hay muchas observaciones y va bajando en forma igual hacia ambos lados. Cuando tenemos una distribución de este tipo sabemos que es una distribución simétrica. ¿Qué pasa con una distribución simétrica? Justamente las tres medidas de tendencia central van a ser iguales. La media va a estar localizada en el centro porque la media, como sabemos, es el punto o el centro de equilibrio de la distribución. Y entonces los valores que están por acá y los valores que están por acá van a equilibrarse y va a dejar que la media caiga en el centro de la distribución. La mediana es la medida que va a dejar un 50% de las observaciones menores de un lado y un 50% de las observaciones mayores del otro. Por lo tanto, va a estar en el medio en una distribución simétrica. Y la moda es aquel valor de la variable con mayor frecuencia, que en una distribución simétrica va a estar localizado en el centro. Veamos qué pasa cuando una distribución es asimétrica y en el caso particular asimétrica hacia la izquierda. ¿Qué pasa con una distribución que es asimétrica a la izquierda? ¿Qué significa esto? Hay muchas observaciones a la derecha y muy pocas, una cola más pesada a la izquierda. ¿Qué pasa con una distribución asimétrica a la izquierda? ¿Qué significa esto? Que hay algunas observaciones alejadas, o que podrían llamarse extremas, que son muy bajas. Cuando hay observaciones pocas observaciones muy bajas, ¿qué es lo que pasa con el promedio, la media aritmética? Se ve sensibilizada, esa es una de las desventajas que tiene la media aritmética. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? La media se va a ver sensibilizado por los valores de la izquierda, entonces la media se va a ubicar a la izquierda. La mediana, ¿qué va a pasar con la mediana? La mediana tiene que dejar un 50% de observaciones de un lado y un 50% del otro. ¿Y qué pasa con la moda en una distribución de esta naturaleza que es asimétrica a la izquierda? La moda va a estar en el valor más alto. Entonces vemos que se presenta un tipo de relación entre media, mediana y modo. La media es menor que la mediana y es menor que el modo. Cuando pasa esto, que yo calculo la media y me da menor que la mediana y la mediana menor que el modo, sé que estoy ante una distribución que es asimétrica a la izquierda.
Eso es lo que estamos viendo gráficamente, pero que nosotros, sin necesidad de tener las gráficas, si tenemos las medidas calculadas, podríamos evaluar la distribución. ¿Qué pasa cuando la distribución es asimétrica hacia la derecha? De manera similar, lo único que acá, cuando la distribución es asimétrica a la derecha, que tenemos muchas observaciones a la izquierda y muy pocas a la derecha. Esas muy pocas a la derecha son observaciones alejadas, extremas, que van a hacer que la media aritmética se vea afectada por esas observaciones. Entonces, en esta situación, ¿qué va a pasar? La media va a ser mayor que la mediana y va a ser mayor que el modo. ¿Sí? Acá vemos el modo, el punto donde se da el punto más alto de la distribución porque es la parte más frecuente, la mediana que va a lograr siempre dejar un 50% de observaciones de un lado y un 50% del otro. Como la distribución no es simétrica, no se ubica justamente en el medio, sino que se va a ubicar donde deja un 50% de un lado y un 50% del otro. Si esta distribución fuese mucho más apuntalada en esta parte, mucho más alta en esta parte, la mediana estaría corriéndose aún un poco más hacia la izquierda. Entonces, en este caso, la relación va a ser que la media es mayor que la mediana, mayor que el modo. Entonces, sin necesidad de ver la gráfica de la distribución, comparando estas tres medidas de tendencia central, voy a saber cómo es la distribución. Si la media, la mediana y el modo son bastante parecidos, no necesariamente iguales, si da la igualdad, estamos ante una distribución exactamente simétrica, pero si nos da valores muy aproximados, vamos a poder decir que la distribución tiene una forma casi simétrica. Cuando ya empezamos a notar diferencias entre la media y la mediana, sobre todo se hace la comparación entre ellas dos, vamos a poder decir si la media es menor que la mediana, asimetría a la izquierda, si la media es mayor que la mediana, asimetría a la derecha. Veamos otras formas de verlo. También podríamos evaluar la asimetría, recién lo veíamos con unas curvas, pero si estamos haciendo gráficos de histogramas, por ejemplo. En este caso, ¿qué observaríamos? Que esto es una simetría a la derecha. Vemos muchas observaciones acá y a la derecha empezamos a ver pocas observaciones. ¿Qué va a pasar con esta distribución? El modo se va a ubicar, sabemos que gráficamente lo vamos a encontrar en un valor por acá. La mediana posiblemente también esté por acá, pero la media va a tener un leve corrimiento hacia la derecha. ¿Qué va a pasar con una distribución asimétrica a la izquierda? Lo vemos en esta gráfica, nos va a decir, esta es una distribución asimétrica a la izquierda. Y si nosotros calculamos las medidas, seguramente la media nos va a dar un valor menor que la mediana. Veamos otras formas de evaluar las distribuciones. Esto es un diagrama de tallo y hojas. Acá es como que están espalda a espalda dos diagramas. Este diagrama que está acá y este diagrama que está acá. Si nosotros esto lo rotáramos, veríamos algo así. Acá hay muchas observaciones bajas y pocas altas. Esto me habla de una distribución asimétrica a la derecha. Y acá hay pocas observaciones bajas y muchas altas. Esto me habla o me da la idea de una distribución asimétrica a la izquierda. ¿Sí? Entonces, desde un diagrama de tallo y hoja también podemos evaluar la forma de la distribución. Siempre esta cuestión visual gráfica se puede complementar calculando las medidas y evaluando sobre todo cuánto da la media y cuánto da la mediana. Si la media es menor que la mediana, ya reiterativo, asimetría a la izquierda, media mayor que la mediana, asimetría a la derecha. Por último, también podemos ver la forma de la distribución mediante los gráficos de boxplot. Si nosotros tuviésemos una distribución simétrica, el boxplot va a ser algo simétrico, ¿sí? Si en cambio nosotros tenemos una distribución asimétrica a la izquierda, vamos a ver un boxplot que va a tener una asimetría justamente. ¿Qué nos está mostrando este boxplot? ¿Cómo se construye el boxplot? Nosotros sabemos que acá desde esta observación hasta esta otra, esta línea que está dentro de la caja, es la mediana. Entonces sabemos que de esta observación hasta esta otra hay un 50% de las observaciones. Nosotros vemos que esta distancia que hay de acá a acá no es la misma que la que hay de acá hasta acá. Entonces no se ve una simetría. Lo que se ve es una asimetría. ¿Y qué tipo de asimetría? Y una asimetría hacia la izquierda. Vemos que hay muchas observaciones en esta parte del eje y después el 50% restante de las observaciones ocupan toda esta parte del eje. Eso habla de una cola pesada a la izquierda. De manera análoga, lo mismo vemos para
una asimetría a la derecha. En esta parte del eje se concentran un 50% de las observaciones y en esta otra parte el otro 50%. Por lo tanto, nos queda una caja que también es muy alargada hacia la derecha porque la distribución es asimétrica a la derecha. Bueno, espero que este video le haya servido para poder ver las distintas formas de evaluar la simetría de una distribución.